Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La idea es trabajar y explicar justamente los conceptos que corresponden a esta semana. Básicamente, antes de meternos y de continuar trabajando sobre la unidad 2 que mencioné ya la clase pasada, quería recordarles que no se olviden de hacer el cuestionario de autocontrol de lectura de unidad 1. Hecha esta aclaración, ahora sí vamos a continuar con la unidad 2, que como les decía ya la presentamos en la clase anterior. Estuvimos hablando de los géneros discursivos y de las propiedades textuales. Yo les había comentado que la unidad 2 es una unidad en la cual nosotros vamos a ir trabajando distintos autores que se ubican dentro de lo que podríamos llamar semiología de primera generación. Esto es, son un conjunto de autores herederos de Saussure, sí, podríamos decir, que lo que hacen es tomar la perspectiva de Saussure y potenciarla, digamos, o, mejor dicho, tomar sus categorías para desplazar su interés de la lengua en tanto sistema de signos a los enunciados o discursos. Esto es, autores como Barthes, como Benveniste, que a Benveniste lo vamos a ver en la próxima clase, justamente lo que hacen es retomar la teoría de Saussure para poder aplicar esas categorías al análisis de los enunciados y poder justamente analizar, en el caso de Benveniste, de qué manera la subjetividad se manifiesta en el enunciado, en el discurso, y en el caso de Barthes también utiliza las categorías de Saussure para analizar otros sistemas de signos, justamente no verbales, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, como para retomar la unidad 2, yo les había prometido, al finalizar la clase anterior, que los ejemplos que me quedaban por dar para trabajar los conceptos de género discursivo y de propiedades textuales los iba a retomar en esta clase. Así que por allí vamos a empezar. Básicamente, lo que les voy a presentar a continuación son algunos ejemplos muy sencillos a partir de los cuales podamos aplicar los conceptos de géneros discursivos y de propiedades textuales. Sí que son, digamos, los temas que estuvimos trabajando en la clase anterior. Una vez, digamos, que veamos esos ejemplos, ya les indico cuáles son las páginas y las lecturas, mejor dicho, que tienen que hacer esta semana, y les voy a dejar los lineamientos generales para que ustedes puedan avanzar en la lectura de la unidad 2. Así que aquí vamos, voy a compartir pantalla. Sí, vamos a empezar, ¿sí? Por el tema, por ejemplo, de los géneros discursivos y de las propiedades textuales. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando del concepto de géneros discursivos de Bakhtin? Dijimos que los géneros discursivos eran tipos relativamente estables de enunciados asociados a esferas de uso del lenguaje. Esto lo que quería decir era que básicamente los géneros discursivos son conjuntos de textos que presentan características similares y que se utilizan en determinados contextos, valga la redundancia, de uso. Esto es, cada contexto, cada situación tiene sus propios géneros discursivos. Esto implica que dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, tenemos que utilizar determinados tipos de enunciados y no otros para comunicarnos, ¿sí? También habíamos visto con Bakhtin que los géneros se reconocen y se diferencian entre sí a partir de tres elementos: el tema, el estilo y la estructura. El tema es el contenido, aquello de lo que hablan los enunciados. El estilo tiene que ver con las formas, con la manera en la cual se presentan los contenidos en un enunciado. Y la estructura tiene que ver con la organización del texto. ¿Qué tipo de organización tiene que tener un texto? ¿Sí? De acuerdo al género al que pertenezca. Si yo les digo un cuento, básicamente, ¿qué estructura tiene que tener un cuento? Una introducción, un desarrollo y un final. Y generalmente los cuentos, de manera explícita o implícita, siempre comienzan con un recurso textual que, digamos, es muy conocido, y es el de había una vez. ¿Sí? Digamos, básicamente esto que les estoy marcando son pequeños elementos que nos permiten reconocer a los géneros discursivos y a su vez diferenciarlos de los demás. Acuérdense, la estructura tiene que ver con la forma de organización, el estilo con la forma en la que se presentan los contenidos, y el nivel temático tiene que ver justamente con los contenidos, con aquello de lo que habla un enunciado, podríamos decir de manera muy general y grosera si se quiere, porque es un poco más complejo, pero allí apunta esta idea de nivel temático. Y por el otro lado habíamos abordado el tema de las propiedades textuales. Acuérdense que las propiedades textuales es, digamos, un concepto, un desarrollo que se propone en el marco de la lingüística textual, una corriente que se genera dentro de la lingüística hacia los años 70 con el objetivo de poder
definir cuál es la unidad de la comunicación. Básicamente dicen que el texto es la unidad lingüística de la comunicación y justamente al tomar el texto como unidad lingüística de la comunicación no solo se lo define, sino que además la lingüística textual o dentro de la lingüística textual se establece que un texto para ser considerado tal tiene que cumplir con 7 propiedades textuales. O sea, todo producto textual que se precie o que quiera pretender ser un texto debe cumplir con estas propiedades textuales que ahora voy a mencionar a partir de los ejemplos y que las voy a recordar. Bien, ejemplo número 1. Lo que vemos acá es una imagen que, como ustedes ven, no tiene ningún tipo de inscripción, digamos, verbal. Esto es, no hay palabra que acompañe esta imagen. Vemos una imagen, simplemente vemos un círculo rojo con una línea roja que lo atraviesa y que esa línea roja lo que está tachando es justamente una imagen que podríamos decir se parece o remite, para ser más, para alinearme con lo que estuvimos viendo de ECO, se parece o remite, podríamos decir, a la idea de cigarrillo. ¿Sí? O sea, no es que se parece, sino que remite a la idea de cigarrillo. Concretamente, este signo, ¿sí?, que nos está indicando una prohibición, y una prohibición muy concreta, es la de fumar, ¿sí? Y es reconocible, podríamos decir, por todos nosotros, hablemos o no hablemos el mismo idioma. Básicamente este tipo de signos suelen ser bastante universales, podríamos decir, y baste con verlos para comprender que se nos está indicando que hay una prohibición. Y no cualquier prohibición, sino la prohibición de fumar. Ahora bien, ¿cómo aplicamos el concepto de géneros discursivos y cómo aplicamos el tema de las propiedades textuales? Vamos uno a uno. Si me remito al concepto de géneros discursivos, habíamos dicho que los géneros discursivos son tipos de textos que presentan características similares, ¿sí? Y que siempre se asocian a esferas de uso del lenguaje. Acá no estamos hablando de lenguaje verbal, sino que estamos frente a un signo, ¿sí?, visual, que podríamos entender a la manera de un discurso en la medida en que nos está comunicando algo, en la medida en que es producto de un emisor que construyó este signo para comunicar algo a un receptor. Ahora bien, si yo quiero analizar esto desde la categoría de los géneros discursivos, podría decir que se trata de una señal que prohíbe fumar, ¿sí?, de un signo visual que prohíbe fumar. ¿Por qué yo reconozco que esto es un signo visual que indica una prohibición? Básicamente, si aplico el concepto de géneros discursivos, porque básicamente podríamos decir que hay un nivel temático, un nivel vinculado al estilo y un nivel vinculado a la estructura que me permiten reconocerlo como tal. En primer lugar, si aplicamos el nivel, digamos, temático, nosotros aprendimos, podríamos decir, retomando a ECO, guarda que acá me estoy corriendo un poco de Bakhtin, digamos, y me estoy yendo más a ECO. En algún momento nosotros hemos incorporado esta idea de que los signos visuales, digamos, que incluyen el color rojo y que encima tienen o están atravesados por una línea transversal roja, nos están indicando o peligro o prohibición. En este caso puntual, como hay un objeto detrás de esa línea roja, lo que nosotros sabemos es que si algo está tachado, indica que está prohibido. Si esto se aprende, y ojo que, digamos, si bien yo lo digo muy en los términos de ECO, lo cierto es que Bakhtin no desconoce esto. Bakhtin sabe que los géneros discursivos son históricos, ¿sí? Digamos, y justamente funcionan a la manera de eslabón, ¿sí?, enganchándose unos a otros, digamos, y básicamente lo que Bakhtin va a postular es que la comunicación es dialógica porque hay una permanente conexión entre enunciados, podríamos decir. Y concretamente, estos enunciados son construidos histórica y socialmente. Por ende, algo de lo que acabo de decir, Bakhtin no lo rechazaría. Básicamente, podemos reconocer que esto es una señal visual, en primer lugar, por su estructura. Es netamente visual, no hay ninguna palabra que acompañe esta imagen. Por ende, ya desde el punto de vista de la estructura, estamos frente a un de acuerdo a lo que quiera comunicar la señal o el signo visual. En este caso, lo que nos quiere comunicar es que está prohibido fumar. Ese es el nivel temático. Entonces, nivel temático, no se puede fumar.
Desde el punto de vista del estilo, podríamos decir, se apela o se utiliza, mejor dicho, a un color rojo que interpela justamente al receptor, indicándole que hay una prohibición. Llama la atención a partir de utilizar un color que es visualmente llamativo y que nosotros identificamos con la prohibición. Y desde el punto de vista de la estructura nos encontramos con un signo de corte visual en el cual no hay ningún tipo de inscripción verbal, sino que pretende comunicar a partir de significantes visuales una idea de prohibición. ¿Sí? O sea que básicamente aplicando la idea de géneros discursivos, aquí nos encontramos justamente con un tipo de género, de signo que podríamos incluir dentro del género de signos visuales que prohíben determinadas acciones o comportamientos. ¿Sí? Luego, propiedades textuales. ¿Cómo podemos aplicar las propiedades textuales a un signo que es de corte netamente visual? A ver, básicamente dentro de la lingüística textual, los autores que conforman a esa corriente, ¿sí?, sostienen que el texto es la unidad comunicativa básica y reconocen, ¿sí? A ver, si bien, para serles sincera, si bien obviamente se ocupan del texto escrito, no desconocen básicamente que textos que no tienen ningún tipo de inscripción verbal puedan ser comprendidos como textos también, ¿sí? Entonces, básicamente dentro de lo que es la lingüística textual o haciendo un esfuerzo por traspolar estas categorías, lo que podríamos decir es que las propiedades textuales, que siendo sincera, los autores de la lingüística textual la están aplicando a los textos escritos fundamentalmente, podríamos decir que también esas propiedades pueden aplicarse a textos con otras características, en este caso textos visuales. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Las propiedades textuales serán 7: coherencia, cohesión, intencionalidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad y aceptabilidad, ¿sí? Eran 7 las propiedades textuales. Algunas de esas propiedades textuales tenían que ver con el emisor y otras con el receptor. Vamos a repasarlas muy rápidamente y aplicarlas en el ejemplo. Todo texto, de acuerdo con la lingüística textual, que se precie de tal debe cumplir con estas 7 propiedades textuales. Las primeras 2 son la coherencia y la cohesión, que se acuerdan que dijimos que eran como las 2 caras de una misma moneda. La cohesión tiene que ver justamente con la correcta unión de las partes de un texto, podríamos decir, que en el campo, digamos, del texto escrito se logra, entre muchos otros recursos, a través de la utilización de conectores, ¿sí?, de ciertos mecanismos como sustitución de palabras para no repetir, o al contrario, la repetición de ciertos términos para fijarlos, bueno, etcétera, etcétera. En el caso, justamente, de un signo visual, vamos a ver cómo funciona esto, pero digamos que la cohesión tiene que ver con la correcta unión de las partes de un texto y la coherencia tiene que ver con la lógica interna de ese texto. Si nosotros tratamos de aplicar esas propiedades a este signo visual, podríamos decir, en primer lugar, que hay coherencia y que hay cohesión, porque nos está transmitiendo una idea, que es la prohibición de fumar. Desde el punto de vista visual, podemos decir que se ha construido un signo que está bien cohesionado, que está bien construido. Nosotros podemos percibir un círculo que está, digamos, como atravesado por una línea roja y debajo de esa línea roja hay un objeto que justamente se está tachando porque se está prohibiendo. O sea, las partes que conforman, digamos, a este signo visual están correctamente unidas. Ahora, más allá de esto, digamos que este signo visual tiene una coherencia, nos está comunicando una idea concreta, que es la de la prohibición de fumar. Sí, o sea que hay coherencia y hay cohesión. Ahora bien, más allá de esto, hay una tercera propiedad textual que tiene que ver con el emisor y que es la de la intencionalidad. ¿Y cuál es la intencionalidad de un signo visual de estas características? Transmitir una prohibición. En este caso, la prohibición de fumar. Cuarta característica, que aquí ya sí tiene que ver con el receptor. La cuarta característica es la de la informatividad y tienen que ver con el grado de información que un texto le da a los receptores. En este caso, el grado de información que da, digamos, es importante porque básicamente lo que está indicando es que en determinado espacio no se está pudiendo fumar. O sea que el receptor de este cartel sabe que si está parado al lado de este cartel, ahí no se puede fumar. Tendría que buscar otro lugar para poder hacerlo. Propiedad, la aceptabilidad. La aceptabilidad también tiene que ver con el receptor y con el grado de cooperación y de aceptación que tenga frente a una señal de estas características. Esto es, el receptor puede decir no me interesa el cartelito, fumo igual, como puede acatar al cartelito y buscar efectivamente un lugar en el que pueda
fumar. Ahora, más allá de coherencia, cohesión, intencionalidad, informatividad y aceptabilidad, está el tema de la situacionalidad y de la intertextualidad, que son las últimas dos propiedades textuales. Básicamente, podríamos decir, respecto de la situacionalidad, dos cuestiones. Estos signos visuales funcionan en espacios públicos, esto es, en espacios que son transitados de manera masiva y pública. Excepto que sea por una cuestión de estética, al interior de nuestras casas no solemos tener estos carteles que indican prohibido fumar. En todo caso, si viene alguien a nuestra casa y no queremos que fume, le decimos que no fume y se terminó. Pero no hay un cartelito que indique que hay zonas de la casa que se puede fumar y zonas que no. Puede haber una excepción, seguramente que sí. Pero digo, este tipo de cartelería y este tipo de signos visuales se utilizan justamente en espacios que son de, digamos, circulación pública. Ahora bien, ¿a quiénes aplica este tipo de carteles en, digamos, contextos de circulación pública y masiva? Aplica a quienes son fumadores. Y ojo que a quienes no son fumadores también, porque en algún momento, cuando la prohibición de fumar no estaba tan extendida, quienes no fumaban buscaban las zonas donde estuviera el cartelito para saber que se sentaban o que iban a permanecer en un lugar en el que nadie se supone que iba a fumar. Pero bueno, básicamente podríamos decir que hoy, donde la prohibición de fumar ya está más extendida en el espacio público, este cartel justamente se dirige sobre todo a quienes fuman, ¿sí? Entonces, básicamente, situacionalidad funciona, ¿sí?, en un contexto, digamos, de circulación pública masiva dirigida justamente a quienes son fumadores. Ahora bien, la intertextualidad tenía que ver con esto, básicamente con la relación que se pueden establecer entre dos o más textos. ¿Cómo aplica la intertextualidad en este caso? Básicamente, si yo soy fumadora y estoy en un espacio donde está este cartelito me está indicando que en algún otro espacio, ¿sí?, se debe poder fumar. Esta prohibición no debe estar. Entonces, este cartel funciona por oposición y de manera intertextual con espacios en los cuales estos carteles no van a estar porque sí se permite fumar. Es cierto que hoy cuesta cada vez más encontrar espacios, digamos, en los cuales se permita fumar, porque vieron que la restricción se ha vuelto mucho más alta en términos generales, acá en Argentina y por fuera de Argentina también. ¿Sí? Bien, espero básicamente con este ejemplo haberlos ayudado para que puedan ver cómo se pueden aplicar, digamos, los conceptos de géneros discursivos y de propiedades textuales a un mismo ejemplo, y que ni siquiera es texto escrito, sino que es un signo visual. Cabe aclarar que en ambos casos, tanto Bakhtin como la lingüística textual, cuando piensan sus conceptos y cuando piensan sus categorías, están pensando en textos escritos, a lo sumo textos orales, pero podríamos decir que si amplían la noción de texto, no tendrían por qué negar justamente el carácter textual que tienen este tipo de signos visuales, que están justamente también comunicando a partir de, poner en juego la visualidad. ¿De acuerdo? Pero digo, lo aclaro porque ni Bakhtin ni la lingüística textual estaban pensando en este tipo de texto, sino que justamente hacemos el esfuerzo de traspolar esos conceptos a un ejemplo de las características que les acabo de dar. Bien, ¿cómo continuamos ahora? Continuamos trabajando en la unidad 2. Hoy puntualmente ya el mismo les voy a compartir la pantalla nuevamente para que ustedes puedan ver. El programa está subido en el campus del CBC para que lo vean. Fíjense que estamos en la semana del 16. Acá está mal puesto, dice 16 del 9, es 16 del 6, ¿sí? 16 de junio. ¿De acuerdo? Estamos en la semana del 16 de junio, que es esta de aquí, ya mismo lo corrijo delante de ustedes. Estamos en la semana del 16 de junio, ¿sí? Y lo que toca para esta semana son las páginas del manual que van de la 75 a la 90. Y los temas que vamos a tratar son funciones del lenguaje, competencias comunicacionales y sistemas semiológicos, características y relaciones. Así que acuérdense que para esta semana tocan leer las páginas 75 a 90 del manual Semiología de los signos a las mediatizaciones. Y los temas que vamos a tocar son funciones del lenguaje, competencias comunicacionales y los sistemas semiológicos. Ya que tengo compartida mi pantalla, paso justamente al tema de las funciones del lenguaje y las competencias comunicacionales.
Básicamente, en el marco de la unidad 2, vamos a seguir trabajando con un conjunto de autores que siguen pensando a la lengua desde el punto de vista de su función comunicativa. ¿Sí? Estos autores que vamos a ir trabajando no son todo lo mismo, cada uno de ellos tiene su perspectiva, tienen matices, digamos, entre sí, esto significa diferencias, esto es muy importante aclararlo porque no es que son Bakhtin, Benveniste, Jacobson, que es uno de los autores que vamos a trabajar hoy, todo lo mismo, no son lo mismo, se inscriben en distintas escuelas, en distintas tradiciones teóricas, pero digamos, comparten en común esta característica de estar pensando a la lengua desde el punto de vista de su función comunicativa. Y todos estos autores, de alguna manera, también están pensando en cómo clasificar a los distintos tipos de textos y digamos que utilizamos para poder comunicarnos. Básicamente con quien vamos a empezar ahora es con Roman Jakobson. Roman Jakobson era un lingüista ruso, por eso hago la aclaración, fíjense que se inscriben en distintas tradiciones intelectuales, en distintas escuelas, digamos, de formación. Él era un lingüista, básicamente hacia la década del 50 comienza a estudiar, digamos, el tema de podríamos decir, de la función comunicativa del lenguaje, y concretamente Jakobson presenta, digamos, en un contexto de un congreso en los años 60, una ponencia en la cual habla sobre las funciones del lenguaje y básicamente lo hacen con una intención de poder explicar a la función poética. Para hacérselas corta, empiezo por el resultado y ahora explico cómo llega a ese resultado. Jakobson lo que quería demostrar era que la función poética del lenguaje no era algo exclusivo de la poesía, sino que podía aparecer en otros tipos de textos. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿cómo llega a esto Jakobson? Básicamente, Jakobson lo que hace es tomar como base de su trabajo a lo que se conoce como el circuito básico de la comunicación o el circuito de la comunicación. Digamos que es una concepción bastante extendida, hasta el circuito de la comunicación se desarrolla en el campo de las telecomunicaciones hacia 1948 y es un circuito, que voy a explicar ahora, que está pensado para la transmisión de información entre máquinas, no entre personas. Sin embargo, es justamente un esquema, un circuito del cual se ha valido el campo de la comunicación para poder explicar o intentar explicar a los procesos comunicacionales. Básicamente hago esta aclaración porque, como ya hemos mencionado, entiendo, en los encuentros anteriores, la comunicación humana no se puede reducir o no se puede simplemente considerar como si fuera una comunicación entre puntos o entre polos emisores y receptores maquinísticos. Esto es, entre las máquinas, ¿sí? Que es justamente este circuito está pensado en el campo de las telecomunicaciones y hoy la utilización de celulares, la utilización de Internet se basa en este modelo justamente. No puede traspolarse así nomás a la comunicación humana. ¿Y por qué? Porque la comunicación humana es mucho más compleja que la comunicación que puede darse entre máquinas. De hecho, este modelo está pensado porque justamente ingenieros del campo de las telecomunicaciones lo que se preguntaban era esto: ¿cómo lograr entre polo emisor y polo receptor la mayor cantidad, transmitir la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible con la menor distorsión posible? Es una teoría matemática de la comunicación y cuando piensa mensajes, los piensa en términos numéricos, en términos algorítmicos, digamos, no en los términos que podemos pensar el intercambio comunicativo de palabras y mensajes gestuales, lingüísticos, etc. No, acá se está pensando de comunicación entre polos emisores y receptores, pero que son máquinas. Y básicamente la pregunta de estos ingenieros que idean, digamos, este circuito de la comunicación es ¿cómo lograr, acuérdense, la mayor cantidad, la transmisión de la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible con la menor distorsión posible? ¿Sí? Bueno, este circuito que nace en el campo de las telecomunicaciones rápidamente es tomado en el campo de las ciencias sociales y humanidades para pensar el concepto de comunicación. En el caso de Jakobson retoma este modelo para justamente caracterizar qué es lo que él entiende por comunicación. Y él va a decir que justamente la comunicación es o implica a un emisor, esto es a alguien que produce un mensaje, que es aquello que se comunica, a un receptor, ¿sí? Alguien que va a recibir ese mensaje.
Básicamente ese mensaje tiene un referente, el referente tiene que ver con el tema del mensaje, pero también con el contexto. ¿Sí? El referente siempre es un concepto complejo porque no hace referencia solamente a lo que dice un mensaje, al tema del mensaje, sino también al contexto. Ahora, más allá de emisor, mensaje, receptor y referente, la comunicación necesita de un canal, esto es de un soporte que permita la comunicación. En este caso, yo necesito, por ejemplo, que mi voz funcione bien para que ustedes puedan escucharme, necesito tener conexión a internet, necesito que Jitsi, que es el programa con el que me estoy grabando, funcione, por supuesto, tener electricidad, entre otras cuestiones, que es lo básico, porque si no, no podría estar haciendo nada de todo esto, y ese es el canal, es lo que permite que yo esté grabando este video para que ustedes puedan ver después. ¿Sí? El canal es el soporte que permite la comunicación entre emisor y receptor. Y como hemos visto en encuentros anteriores, para que emisor y receptor puedan comunicarse, se necesita compartir un código en común. El código es la convención social que une a los actores de la comunicación. En nuestro caso, podríamos decir que es el idioma, el castellano. Si no habláramos el mismo idioma, nos costaría entendernos. ¿Cuál es el problema que tiene este circuito de la comunicación? Que tiene una mirada muy reducida de la misma. Básicamente, no prevé el malentendido. Es un tipo de circuito, digamos, que pone mucho la atención en el emisor, pero no en el receptor. ¿Sí? Y básicamente, acuérdense lo que decía Bakhtin, para que haya comunicación, o mejor dicho, la mejor manera de pensar en la comunicación es de una manera dialógica, ¿sí? Y los géneros discursivos hacen posible esa comunicación dialógica que implican que tanto emisores como receptores son importantes en el proceso de comunicación, ¿sí? Este circuito es, digamos, un circuito que se puede aplicar a máquinas o que se puede aplicar a situaciones de laboratorio o a ciertas situaciones de comunicación a las que nos enfrentamos las personas. Por ejemplo, cuando vamos en la calle y tenemos que frenar porque hay un semáforo, ahí se da un tipo de comunicación mecánica en la cual sabemos que el rojo significa que si vamos en un auto nos tenemos que detener, el amarillo atención y el verde arrancar. Bueno, ese tipo de procesos comunicativos sí se pueden explicar a partir de esquemas como este, pero hay otros procesos comunicacionales, otros intercambios comunicativos que no se pueden reducir al esquema de la comunicación o al circuito de la comunicación, porque básicamente este circuito, entre otras cosas, no prevé el malentendido, ¿sí? Y no prevé que la comunicación no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el emisor quiere transmitir al receptor no necesariamente es lo que el receptor termina entendiendo. Entonces, son, digamos, modelos que a priori de antemano tienen sus limitaciones. Pero bueno, es el que Jacobson toma como modelo. ¿Y qué es lo que hace Jacobson? Jacobson lo que va a hacer, sí, es ubicar en cada uno de estos, digamos, de los componentes del circuito a las distintas funciones del lenguaje. Y básicamente estas funciones del lenguaje las pueden haber visto en la escuela secundaria bajo el nombre de intencionalidades comunicativas. Esto es, ¿qué es lo que se comunica a través del discurso? ¿Sí? O sea, ¿qué intencionalidad se comunica a través del discurso? Básicamente, Jacobson lo que va a decir es que dependiendo de cada uno de los elementos del circuito de la comunicación, va a preponderar una función, una intencionalidad del lenguaje por sobre otra. Estas funciones del lenguaje, que son 6 y que Jacobson, fíjense que ubica de acuerdo a cada uno de los componentes que vimos recién, pueden estar todas presentes dentro de un texto. Lo que hay que ver, dice Jacobson, es cuál predomina, cuál es la que más se destaca. Ahora, las vamos a mencionar, las vamos a explicar rápidamente y luego vamos a ver ejemplos. En primer lugar, Jacobson, como saben, como les mencionaba recién, encuentra 6 funciones del lenguaje, ¿sí? Básicamente estas funciones son como, digamos, distintas maneras de funcionamiento que tiene el lenguaje de acuerdo a dónde se ubique, si en el emisor, en el mensaje, en el receptor, y básicamente transmiten distintos tipos de intencionalidades. Insisto, en la escuela secundaria muchas profes de lengua suelen dar este tema en vez de funciones del lenguaje como intencionalidades comunicativas, ¿sí? Así que tiene que ser un tema que a más de uno le va a resultar familiar. Concretamente, Jacobson dice: en el emisor voy a ubicar la función expresiva. La función expresiva es una función que justamente da cuenta del punto de vista del emisor. Si yo les digo, no me gusta el invierno, ahí lo que está predominando en ese enunciado es la función expresiva, porque lo que predomina es lo que pienso yo como emisora.
¿De acuerdo? Luego, más allá de la función expresiva, está la función conativa. La función conativa es una función en la cual lo que se resalta es la orientación del enunciado hacia el receptor. Justamente el enunciado lo que busca es llamarle la atención al receptor. ¿Cómo les puedo dar el ejemplo? ¿Y a vos, qué te gusta, el verano o el invierno? Digo, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a otra persona, lo nombra, le dice, vos, María, José, ¿qué pensás de tal cosa? Ahí lo que aparece es la función conativa. Predomina la función conativa porque el lenguaje se está utilizando para interpelar al receptor y se espera de él una respuesta. Hay otras funciones, entre ellas la referencial, que tiene que ver con el contexto, con el referente. Y la función referencial cumple con una función informativa. Generalmente cuando nosotros leemos un medio de comunicación, cuando nos informamos a través de las redes sociales, en ese tipo de discursos lo que suele predominar es la función referencial. Esto es informativa. Sí, da información sobre un contexto. ¿Vieron cuando consultamos la información sobre el clima, sobre cómo va a estar el tiempo? Bueno, mañana va a estar soleado con una temperatura de mínima de 2 grados y una máxima de 10, así que va a estar soleado pero fresco. Bueno, ahí lo que predomina es la función referencial, informativa, referida a un contexto determinado, en este caso, cuáles van a ser las condiciones climáticas del día de mañana. Luego, la función fática. La función fática, así se pronuncia, tiene que ver con el canal. Jacobson la ubica en el canal y tiene que ver con una función del lenguaje orientada justamente a chequear el contacto entre emisor y receptor. Si nosotros estuviéramos en vivo, algo que yo de manera permanente les estaría preguntando es, ¿me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Pueden ver la pantalla que les comparto? Cuando hagamos un vivo al finalizar esta unidad, van a ver que eso va a pasar de manera permanente. Voy a estar tratando de constatar de manera permanente que ustedes me estén viendo, escuchando, viendo la pantalla que les comparto y demás. Eso se llama función fática y uno la puede ver dentro de un texto cuando ve que en ese texto lo que predomina es la intención de estar constatando de manera permanente el contacto entre emisor y receptor. Luego, otra de las funciones es la metalingüística. La función metalingüística tiene que ver con la capacidad que tiene la lengua de hablar de la propia lengua. ¿Vieron cuando uno dice, ¿cómo se escribe? No sé, xilofón, ¿sí? Y la maestra o quien esté con nosotros nos responde X, Y, L, O. Bueno, eso es una función metalingüística. Es cuando se utiliza la lengua para hablar de la propia lengua. O, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, ¿y qué significa semiología? ¿Y qué significa significante visual? Ahí estamos utilizando la lengua, digamos, al código para poder explicarse a sí mismo. Esto es qué significan determinados términos que forman parte del repertorio de la lengua. La función metalingüística es una función que permite al lenguaje explicar al propio lenguaje, o a la lengua explicar a la propia lengua, podríamos decir. Y finalmente está la función poética, que Jacobson dice que es una función orientada y centrada en el mensaje. Esto es, tiene que ver con la estética del mensaje, ¿sí? Con la creatividad y con la estética, con la belleza del mensaje. Y Jacobson básicamente lo que trata de demostrar es que la función poética no es algo exclusivo de la poesía. Puede aparecer en una publicidad, puede aparecer en un eslogan político. Justamente la función poética centrada en el mensaje y centrada justamente en la estética, en la belleza del mensaje, lo que busque es volver ese mensaje más persuasivo. Y eso es lo que quiere demostrar justamente Jacobson. Obviamente la función poética está presente en la poesía, desde luego, pero lo que quiere demostrar es justamente que va más allá de la poesía. La función poética también puede utilizarse en otro tipo de textos o puede aparecer jerarquizada en otro tipo de textos. Acuérdense que estas funciones del lenguaje aparecen todas juntas o pueden aparecer todas juntas al interior de un texto. El tema es ver cuál de todas estas funciones es la que sobresale, digamos, cómo aparece en orden de jerarquía, cuál es la que se nos vuelve más visible. Este esquema de Jacobson recibió críticas y básicamente una reformulación por parte justamente de Catherine Kerber-Torecchioni, que es una lingüista también francesa, que básicamente retoma este esquema de Jacobson y lo reformula y lo critica, justamente por considerarlo limitado por estas razones que yo le decía. El esquema de Jacobson parte o se construye a partir del circuito básico de la comunicación, y esta autora lo que sostiene, Catherine Kerber-Torecchioni, es que justamente la comunicación no se puede reducir a ese esquema que les mostraba antes, porque básicamente la comunicación implica un esfuerzo de producción y un esfuerzo de interpretación,
¿sí? O sea que cada vez que nos estamos comunicando estamos haciendo un esfuerzo y estamos frente a un proceso. No estamos frente, digamos, a un proceso mecánico o automático en el cual un emisor da un mensaje a un receptor y el receptor lo recibe tal cual el emisor esperaba. ¿Sí? Esta autora critica muchos años después este esquema de Jacobson y este modelo de las competencias, digamos, comunicacionales. Es un esquema que la autora desarrolla justamente en la década del 80. Básicamente, ¿qué es lo que hace la autora? La autora toma elementos del esquema de la comunicación que estuvimos viendo, ustedes lo pueden ver acá, el emisor, mensaje, receptor, canal y referente, y básicamente ella lo que hace, sí, es hablar de la codificación y de la decodificación. La codificación es un proceso que tiene que ver con el emisor y con la capacidad de codificar mensajes, de producirlos. Y el receptor se vincula con el proceso de interpretación que se denomina decodificación. Decodificar implica interpretar. Y la autora lo que va a hacer es complejizar todas estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? En primer lugar, el tema del emisor. Básicamente lo que va a decir la autora respecto del emisor, y es aquí donde justamente ella empieza a preocuparse, digamos, por dar cuenta de la complejidad de la comunicación, ¿sí? Es que básicamente no hay un único tipo de emisor, por decirlo de alguna manera, sino que básicamente en muchos tipos de mensajes y de discursos aparecen varios niveles de enunciación, puede aparecer más de un emisor. Generalmente cuando nosotros pensamos en la figura del emisor, pensamos en una persona, ¿sí? Pero la autora, en una persona, perdón, que produce y codifica mensajes. Ahora, la autora lo que dice es que en varias situaciones, en varios ejemplos que ella da, ¿sí? Se puede percibir que hay varios niveles de enunciación que pueden superponerse, dando lugar a un emisor complejo. ¿Y esto a dónde se ve? Se ve en el caso de los medios de comunicación. Básicamente, cuando uno mira un noticiero, cuando uno mira un programa, ¿quién es el emisor? ¿Es el conductor que está frente a cámara? ¿Nada más? ¿O también lo son los productores, los camarógrafos, el director de piso, el iluminador, entre otros? O sea, cuando uno está consumiendo un medio de comunicación, ¿quién es el emisor? ¿Es una sola persona o son todos estos que les nombro? El director de cámaras, el productor, el dueño del canal, el periodista que está frente a la cámara, los iluminadores, el sonidista. Todos constituyen un emisor. Y la autora dice, en ese caso estamos en la presencia de un emisor complejo. Por el otro lado, ella también se detiene en la figura de los receptores o destinatarios, como ella lo llama. Básicamente lo que va a decir la autora es, en primer lugar, que no hay un único tipo de receptor o destinatario, sino de que básicamente se pueden identificar, por decirlo de alguna manera, un receptor o destinatario directo y un receptor o destinatario indirecto. ¿Sí? ¿Y por qué hace esta división? Porque básicamente la autora lo que va a decir es que cuando nosotros pronunciamos o producimos, mejor dicho, un mensaje, tenemos destinatarios directos y aquellos que son indirectos. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy dando la clase en este momento. Mis destinatarios directos son ustedes, los estudiantes que están anotados en la cátedra. Ahora, ¿quiénes pueden ser? Digamos, destinatarios indirectos. Y probablemente los destinatarios indirectos sean hoy aquellas personas que están con ustedes en casa o donde sea que estén en este momento y que básicamente pueden llegar a estar escuchando esta clase. ¿Sí? Si bien yo no me estoy refiriendo, no estoy dando esta clase a ellos, lo cierto es que pueden transformarse en destinatarios, digamos, indirectos porque van a estar al lado de ustedes o acompañándolo a ustedes y justamente ustedes, que sí son mis receptores directos, pueden estar mirando la clase. Ahora bien, la autora justamente lo que hace es marcar una subdivisión más y dice que dentro de los destinatarios indirectos están los previstos y los no previstos. A ver, dentro de los destinatarios indirectos yo puedo prever a las personas que estén viviendo con ustedes, ¿sí? Y que de repente, digamos, puedan llegar a estar escuchando la clase. Ahora, lo que yo no puedo prever
digamos, o no me puedo imaginar, es que capaz que alguno de ustedes sea hijo de algún titular de cátedra de semiología, de otra semiología, digamos, que esté funcionando en el CBC. Bueno, puede darse la situación, pero no lo preveo, no lo pienso como tal, ¿se entiende? Entonces digo, básicamente el destinatario indirecto es aquel, es aquel a quien yo no me dirijo, pero hay algunos que puedo prever que van a estar y van a estar aquellos que no preveo, que son imprevistos, ¿sí? O sea, que no me los imagino. Y aún más, la autora lo que va a decir respecto de los destinatarios es que hay 4 tipos de destinatarios, o que la relación, digamos, con el destinatario y con el receptor puede darse de 4 maneras. Básicamente la autora va a decir que el destinatario, el receptor, puede estar presente y ser locuente. ¿Qué quiere decir esto? Que está presente y puede hablar. Y el destinatario o receptor es presente y es locuente cuando estamos en una conversación cara a cara. Esto es cuando el receptor está presente y puede hablar, si digamos, le llegara el turno. Luego, el destinatario o receptor puede estar presente y ser no locuente. Esto es en el caso de las conferencias magistrales, cuando uno va a una conferencia o cuando va a una clase teórica muy grande, ¿sí? Pasa que uno puede estar presente en esa conferencia, pero no puede hablar porque no están dadas las condiciones para que este destinatario o receptor pueda repreguntar. Luego, el receptor puede ser ausente y locuente. ¿Qué quiere decir esto? Puede no estar presente físicamente, pero sí puede hablar. Llamadas telefónicas. Cuando hablamos por teléfono, estamos en espacios físicos diferentes, ¿sí? Estamos ausentes, sin embargo, podemos hablar. Y luego, el ausente más el no locuente es el destinatario que, digamos, no está presente físicamente en el mismo lugar donde está el emisor, pero además tampoco puede hablarle. Y este es el caso de las comunicaciones escritas. Cuando uno lee un libro, ¿sí? No le puede, digamos, repreguntar al autor de ese libro qué es lo que quiso decir, porque básicamente no está dada esa posibilidad. El autor del libro puede estar inclusive hasta muerto, pero digamos, está ausente, así esté vivo, está ausente, pero no lo tenemos cerca como para poder repreguntarle, ¿sí? O como para poder entablar un diálogo con él. Más allá de esto, la autora lo que hace es, si ustedes se fijan, tanto desde el punto de vista del emisor como desde el punto de vista del receptor, la autora sostiene que se ponen en juego distintos tipos de competencias para poder establecer algún tipo de entendimiento, algún mínimo de entendimiento entre el emisor y el receptor. Básicamente, esto que, digamos, la autora menciona como competencias lingüísticas y paralingüísticas, ideológicas y culturales, son competencias comunicacionales. ¿Y qué son las competencias comunicacionales? Son justamente un conjunto de capacidades, podríamos decir, que tienen que manejar tanto emisores como receptores para poder comunicarse. Esto es, para poder codificar y para poder decodificar mensajes. Y básicamente estas capacidades, estas competencias, las debemos manejar para lograr un mínimo de entendimiento. Si no, digamos, estas competencias pueden facilitar por un lado la comunicación, pero también pueden obstaculizarla. Las vamos a explicar rápidamente. Tanto desde el punto de vista del emisor como desde el punto de vista del receptor, estas competencias están presentes. Y básicamente, ¿cuáles son? Lingüísticas y paralingüísticas. Las competencias lingüísticas tienen que ver con la capacidad de conocer justamente un código lingüístico y poder codificar y decodificar mensajes dentro de ese código lingüístico. A su vez, necesitamos manejar competencias paralingüísticas que tienen que ver con los códigos gestuales, con los gestos, con la capacidad de acompañar lo que decimos con gestos y que del otro lado se puedan interpretar esos gestos. Acuérdense, competencias lingüísticas tienen que ver justamente con el conocimiento de códigos lingüísticos, de idiomas, podríamos decir, no es del todo correcto, pero vamos a decir de idiomas. Y lo paralingüístico tiene que ver con el conocimiento de la gestualidad, ¿sí? Y poder utilizar esa gestualidad cuando producimos mensajes, pero también poder interpretar qué es lo que comunican esos gestos. Lo paralingüístico tiene que ver con eso, con lo que acompaña justamente a la inscripción verbal, a la palabra, ¿sí? Los gestos, los movimientos, las miradas, son competencias paralingüísticas. Luego, más allá de estas competencias lingüísticas y paralingüísticas, necesitamos manejar competencias ideológicas y culturales. Lo cultural tiene que ver no solo con conocimiento enciclopédico, nosotros tendemos a decir que una persona es culta, ¿sí? Porque sabe un montón de historia, de biología, de matemática, o porque ha leído mucha literatura, etc. Sí, lo cultural tiene que ver con conocimientos enciclopédicos, pero también tienen que ver con el conjunto de prácticas, costumbres,
costumbres que se desarrollan dentro de una comunidad. Y esas competencias culturales pueden facilitar, pero también pueden obstaculizar los procesos y los intercambios comunicativos. Y básicamente pueden hacer, digamos, que quedemos totalmente desubicados en un lugar por no conocer ciertas pautas culturales o de comportamiento. Digo, imagínense que voy a la India e invito a la gente a comer un asado. Digo, en un lugar donde justamente la vaca es considerada sagrada. Digo, ahí habría un problema de desconocimiento de ciertas pautas culturales que harían que mi intercambio comunicativo o mi intención de intercambio comunicativo quede como bastante, digamos, desencajado de la situación. Luego, lo ideológico. Lo ideológico, cuando uno habla de lo ideológico, lo asocia de manera inmediata, ¿sí?, a lo político partidario. Lo cierto es que lo ideológico tiene que ver con lo político partidario. Esto es, soy peronista, no soy peronista, soy radical, no soy radical, soy de la izquierda, no soy de la izquierda. Sí tiene que ver con eso, pero lo ideológico también es un concepto mucho más amplio que lo político partidario y que tiene que ver con la visión de mundo, con la manera en la que entendemos al mundo que nos rodea, ¿sí? Cuando uno dice ir a la escuela está bien, eso es ideológico. Hay una mirada, una determinada manera de entender al mundo, ¿sí?, de relacionarse con ese mundo, y de establecer apreciaciones sobre ese mundo que nos rodea. Eso es lo ideológico. Y estas competencias inciden tanto desde el punto de vista de los emisores y de los receptores y sirven tanto para facilitar la comunicación como para obstaculizarla. Luego, la autora habla de determinaciones sí, que son determinaciones emocionales, afectivas, que interfieren también en los procesos comunicativos. ¿Cuántas veces pasa que una persona, por el simple hecho de que nos cae mal, no le toleramos que nos diga nada, aun cuando lo que nos pueda estar diciendo tenga algún tipo de sentido, no se lo toleramos porque no la queremos? ¿Y cuántas veces pasa la inversa, que por querer a una persona le toleramos que nos diga cualquier cosa, aun cuando no estamos de acuerdo con eso que nos está diciendo? Luego, más allá de estas competencias y determinaciones, están las restricciones del universo del discurso que tienen que ver con cuestiones genéricas. Esto, acá sí voy a retomar a Bakhtin. Cuando hablamos de los géneros discursivos, nosotros tenemos que adecuar nuestro discurso al contexto en el cual nos encontramos. Y estas son restricciones del universo del discurso, ¿sí? Y luego, acá voy a hacer unas aclaraciones. Justamente estos modelos que yo les estoy mostrando, estos esquemas, están cortados y pegados de la red y tienen pequeños errores. Primero, Kerber Torokioni va con doble C. Fíjense que acá está bien escrito, acá está mal escrito. Y luego, la autora lo que dice es que desde el punto de vista del emisor, hablamos de un modelo de producción de mensajes y desde el punto de vista del receptor o destinatario hablamos de un modelo de interpretación de mensajes, no de producción, sino de interpretación de mensajes, ¿sí? Son pequeños detalles que me parece importante marcar porque, bueno, uno en el apuro justamente puede armarles un PowerPoint, digamos, cuando lo estaba armando dije, tengo que corregir esto, obviamente armé el PowerPoint y vieron que con el fragor de querer dar la clase y dejarla grabada para que ya la tengan disponible en tiempo y en forma, me olvidé de corregirlo. Pero acuérdense, modelo de producción, modelo de interpretación. Cuando suba el PowerPoint va a estar corregido. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a los ejemplos. A partir de estos ejemplos, lo que vamos a tratar de hacer es de aplicar las funciones del lenguaje que propone Jacobson y las competencias comunicacionales que necesitaríamos para comprender estos mensajes que vamos a ver ahora. Esto que estamos viendo acá es una publicidad, es un género que reconocemos como publicidad porque tiene marcas que nos permiten reconocerlos como una publicidad. Hay un producto, hay un eslogan, ¿sí?, hay una marca, ¿sí? Digo, son todos elementos que nos permiten reconocer que estamos enfrente de una publicidad. Ahora bien, ¿qué tipo de, digamos, función del lenguaje prevalece aquí? El eslogan que sobresale es este que dice, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Chocolates Avellanas de Italia, dice inspirado en el chocolate Avellanas de Italia, Danet Colección. Ahora bien, dice postre sabor a crema de avellanas libre de gluten. Toda esta información que yo les estaba marcando acá se puede considerar referencial sin ningún tipo de dudas porque es informativa. Hay quienes estudian los packaging, las etiquetas de los productos y justamente critican que los productos fallan en la función referencial porque no dan la verdadera información nutritiva de los productos por el solo hecho de que quieren venderlos, volverlos visualmente atractivos y no les importa nada más. Hecha esta aclaración, vamos al eslogan principal. ¿Hasta dónde llegarías por algo dulce? Básicamente acá lo que predomina es la función conativa, porque hay una pregunta que se dirige al receptor y que está interpelando al receptor
y que es propio de la publicidad justamente interpelar, persuadir al receptor para que vaya y compre el producto, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Juegan con este tema de las avellanas de Italia. Aquí atrás ustedes verán la motoneta típica de Italia y la torre de Pisa, ¿sí? En la que básicamente lo que se está diciendo es ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? ¿Te irías hasta Italia para conseguir tu Danet? Pero digo, la función que predomina es la conativa, está dirigida al receptor. Ahora, hay mucho viento, ¿puedes escucharme? No oigo nada. Acá tenemos un diálogo entre dos personas. Hay mucho viento, ¿puedes escucharme? ¿Hay qué función predomina? Básicamente la fática, la del canal. Se está chequeando el contacto entre emisor y receptor. Estoy hablando, ¿me escuchas? Bueno, digamos, ustedes pueden ver en estos ejemplos cómo funcionan el tema este de las funciones del lenguaje. Competencias comunicativas que necesitamos para comprender estos mensajes. Desde luego, competencias lingüísticas para poder comprender lo que nos está diciendo la palabra escrita que aparece en ambos ejemplos. También la paralingüística. Aquí tenemos dos personas, digamos, que están gestualizando, una que está haciendo el esfuerzo por escuchar, la otra que con la mano está indicando cómo querer hablar con la otra persona. Y también podríamos decir que pueden aparecer, sobre todo en el caso de Danet, competencias ideológicas referidas a esto que les digo, acerca de si estos productos comunican bien o mal sus valores nutritivos, entre otras cuestiones. ¿Sí? Digo, estos ejemplos se los doy como para que vean simplemente en dos ejemplos cómo puede funcionar el tema de las funciones del lenguaje y de las competencias comunicacionales. Luego quedan otros ejemplos en este PowerPoint para que ustedes traten de resolver solos, ¿sí? Acá tienen una publicidad de Movistar, compartida la vida es más bella. Deberíamos ver qué función del lenguaje predomina y qué competencias necesitamos para entenderla. Lo mismo pasa acá, pare, qué función del lenguaje predomina y qué competencias comunicacionales necesitamos para entenderlo. Y los últimos dos ejemplos son, ¿qué significa semiología? Y otra, me gusta el verano y el calor. Con estos ejemplos, a lo que yo apunto es a que ustedes, con estos y con los anteriores de Movistar y del cartel de Pare, traten de pensarlos esta semana solos ustedes, a ver qué se les ocurre, y la semana que viene los retomo como para darles una respuesta rápida. Espero que les haya servido la clase. Nos estamos viendo la semana que viene.